Hola, ¿qué tal mis queridos menores? Esta es la lección número 10 que se titula No hay lugar, y nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de Gálatas, el capítulo 4, los versículos 4 y 5. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Con este versículo en mente, hagamos una oración. Querido Padre que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te agradecemos permitirnos comenzar una semana más. También te agradecemos por permitirnos tener tu palabra para aprender más de ti. Te suplicamos que tú nos acompañes y te quedes con nosotros, que lo que aprendamos podamos compartirlo con otros. También, Señor, te pedimos de manera especial que tú seas con cada una de esas personas que en estos momentos están padeciendo por inundaciones, por terremotos, por ciclones, por diferentes situaciones que ocurren en nuestro mundo. Te suplicamos que tu gracia sea con cada uno de ellos y también que tu palabra pueda llegar como un bálsamo de esperanza a sus vidas. Acompáñanos durante esta semana y permítenos que podamos memorizar nuestro versículo y que las enseñanzas que tú nos dejas en tu palabra se queden grabadas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por pedírtelo en Jesús. Amén. Nuestro mensaje de esta semana es: adoramos a Dios cuando aceptamos el regalo de su Hijo y le damos un lugar en nuestra vida. ¿Recuerdas haber esperado alguna vez algo importante y que se retrasara mucho tiempo? ¿Estabas ansioso de que llegara el momento o perdiste el interés por causa de la demora? Hagamos un viaje en el tiempo. Vayamos al principio de la historia de este mundo. Cuando Dios creó a los primeros seres humanos, Adán y Eva, fueron creados a imagen de Dios, con libertad para elegir entre el bien y el mal. Lamentablemente, nuestros primeros padres eligieron el mal, porque decidieron escuchar al tentador, que les mintió acerca de Dios. Los resultados de la desobediencia de Adán y Eva fueron fatales para la humanidad. El pecado nos ha separado de la presencia de Dios y ha entrado en el mundo de la muerte. A pesar de todo, Dios, en su infinito amor por la humanidad, ideó un plan para salvarnos. El mismo Creador decidió venir a este mundo y ofrecer su vida en sacrificio por nosotros, para que algún día podamos juntarnos de nuevo con el Padre. El Creador nos prometió que un Redentor nos daría la victoria sobre el pecado. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Génesis 3:15. Esta promesa, junto con otras profecías de la venida del Mesías, ha mantenido en el ser humano viva la fe en Dios de generación en generación. Sin embargo, con el paso del tiempo, mucha gente ha perdido de vista el verdadero significado de la profecía más importante, que era esta: cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Gálatas 4:4 y 5. Los detalles que se registran en los evangelios sobre el nacimiento de Jesús revelan el cumplimiento exacto de esta profecía. María, una joven virgen que vivía en Nazaret, estaba comprometida con José, que era descendiente del rey David. Un ángel se le apareció a María anunciándole que daría a luz un hijo, al cual debía llamar Jesús. Qué privilegio que Dios te elija para ser la mamá del Redentor.
José y María vivían en Nazaret, una ciudad de Galilea, pero según las profecías, el Mesías debía nacer en la ciudad de David. Por esa razón, Dios hizo un milagro para que se cumpliera la profecía. Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto, José salió del pueblo de Nazaret de la región de Galilea y se fue a Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fue allá a inscribirse junto con María, su esposa, que se encontraba encinta. Y sucedió que mientras estaban en Belén, le llegó a María el tiempo de dar a luz, y allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en el establo, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. El único lugar que encontraron para alojarse fue un establo, y fue allí, en el establo, donde tuvo lugar el suceso más importante de la historia. Lo triste es que el pueblo de Dios no reconoció la llegada del Mesías, y por lo tanto no estaba preparado para el Redentor. Vino a su propio mundo, pero los suyos no le recibieron. Juan 1:11. A pesar de todo, Jesús vino a este mundo para salvarnos y para mostrarnos la gloria de Dios. Jesús se humilló, se identificó con nosotros para mostrarnos el carácter de Dios, para salvarnos del pecado y de la muerte. Jesús se identificó con la humanidad y experimentó nuestras luchas para ser un ejemplo perfecto para nosotros. Mediante su vida, Jesús demostró que es posible obedecer la ley de Dios. Nosotros vivimos ahora en los tiempos anteriores a la segunda venida de Jesús. Las señales de su retorno se cumplen delante de nosotros. Así como las profecías sobre la primera venida de Jesús se cumplieron con precisión, así también la segunda venida de Jesús sucederá tal como lo indica la Biblia. ¿Te estás preparando para recibir a Jesús? Preparémonos para la segunda venida del Rey de Reyes y para pasar toda la eternidad con Él. Bueno, mis queridos menores, este es el relato de nuestra lección. Es una linda historia, ¿no creen? Vamos a pasar ahora con las actividades. Recuerden que en su folleto vienen varias citas bíblicas y vienen varias actividades que deben de realizar. Recuerden que todo es para nuestro crecimiento espiritual. Además, siempre que leemos una historia o nos cuentan una historia, es necesario que leamos lo que dice directamente la Biblia, para saber que la historia que leemos o que nos cuentan es verdadera. Yo, como siempre, leeré en la versión Reina Valera 1960, pero ustedes, como siempre les digo, pueden leer en la versión que tengan. En esta ocasión, en su folleto, vienen, aparte del relato bíblico, se encuentran otras citas bíblicas, las cuales también le daremos lectura, para que comprendamos lo que nos quiere enseñar nuestro Dios en esta lección. Vamos a leer el libro de Miqueas, el capítulo 5, el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Vamos a leer ahora el libro de Isaías, el capítulo 7, el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 2. Comencemos con los versículos 1 y 2. Aconteció que en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Continuamos con la lectura del relato bíblico.
En el mismo libro de Lucas, ahora leamos los versículos del 3 al 5. Recuerden que estamos leyendo el capítulo 2. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Antes de terminar con la lectura del relato bíblico que se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 2, vamos a leer dos diferentes citas del libro Primera de Samuel. Vamos a comenzar con el capítulo 17, el versículo 12. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Vamos a leer ahora del mismo libro Primera de Samuel, el capítulo 20, el versículo 6. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Vamos a terminar con la lectura del relato bíblico, del libro de Lucas, el capítulo 2, ahora los versículos 6 y 7. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Para finalizar con nuestro estudio, vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 2, y leamos los versículos del 1 al 6. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un cuidador que apacentará a mi pueblo Israel. Bueno, mis queridos menores, esta es toda nuestra lección. Espero que durante la semana estudien, que lean las citas bíblicas que vienen en su folleto. Recuerden también realizar las actividades y nos vemos el sábado para nuestro repaso.